extensión, y un poco ese fue el planteo de estos encuentros. En esta oportunidad nos acompaña la trova rosarina, los amigos que ya comenzábamos casi contemporáneamente en el 2011, empezaban, si no me equivoco, el 2011 empezaban Sí. allá en extensión en la Universidad de Rosario, casi arrancamos juntos, por eso no me voy a olvidar el año, y que revolucionaron gran parte de la extensión de Rosario y le dieron una impronta muy particular a la que es la extensión en todo el país. Hoy nos acompaña Juan Manuel Medina, que es docente en la Facultad de Ciencias Agrarias y Facultad de Humanidades de Artes de la Universidad de Rosario, como decía, es ingeniero agrónomo, magíster en Gobernabilidad y Derechos Humanos de la Universidad de Castilla-La Mancha. Fue secretario de Extensión Universitaria, como recién les comentaba, del 2011 al 2018, y secretario de Agricultura de Santa Fe en el periodo 2018-2019. Juan Ignacio Rucci es ingeniero agrónomo, actualmente se desempeña en el área de proyectos sociales de la Secretaría de Extensión de la Universidad de Rosario, venía trabajando ya hace un largo tiempo junto a Juan Manuel, lo mismo que Maximiliano Toni, que es antropólogo, referente de trabajo territorial de Rosario, docente de la Cátedra Extensión, Territorio y Organizaciones Sociales de la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario. Los tres forman parte de la cátedra que lleva el mismo título, la misma denominación que el encuentro de hoy, que es Extensión, Territorio y Organizaciones Sociales. Muchísimas gracias por sumarse, por siempre generosamente prestarse a compartir este espacio, tanto a usted como a los compañeros y compañeras de todas las universidades nacionales y provinciales que nos acompañan y que hacen que esto, que le hayamos encontrado, o por lo menos le vayamos encontrando la vuelta a esto de qué hacer en el mientras tanto, además de algunas acciones, las que se puedan en territorio. También es bueno esto, juntarnos para repensarnos, para interpelarnos, para aprender y compartir las experiencias de las distintas universidades nacionales. Así que los dejo a Juan Manuel, a Maxi y a Juani para que comiencen. A los demás les pido que mantengan el micrófono silenciado, así lo podemos escuchar sin interferencias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Espero que se escuche bien. Vos, Perfecto. Claudio, cualquier cosa indicame. Si no se escucha. La verdad que, bueno, ante todo un placer y un privilegio la invitación. Estar entre tanto amigas y amigos, gente conocida. Bueno, son emociones también, que la extensión tiene mucho de eso, y me parece que más allá de la virtualidad, que a veces nos separa un poco, y bueno, son tiempos y contextos complicados, bueno, de esta manera por lo menos nos permite sentirnos cerca. Así que agradecerte, Claudio, a vos y en nombre tuyo a la Universidad de Río Negro por la invitación. Y a todos los amigos, ¿no?, de la universidad. Estaba viendo que estaba Julia, bueno, Verónica, y todos los amigos que uno ha ido conociendo en esa universidad, que para nosotros también ha sido siempre una referencia y un faro en extensión cuando Jorge Castro nos mostraba por primera vez, digamos, los trabajos que venía haciendo la Universidad Nacional de Río Negro. Y bueno, y por supuesto un placer, Claudio, con vos, que como vos bien decís, ya del 2011 que venimos trabajando juntos. Bueno, hoy vamos a estar con Max y con Juan, y como vos decías, y también en este sentido el trabajo de muchos compañeros y compañeras de la Cátedra de Extensión en Territorio y Organizaciones Sociales de la Facultad de Humanidades y Artes de acá de Rosario, y por supuesto también de la Secretaría de Extensión de la universidad, en la cual bueno, Juan y Maxi siguen siendo parte, y también están muchos acompañando, digamos, este encuentro. Yo rápidamente, digamos, me parece que acá hay mucha experiencia, digamos, por todos los participantes que hay en extensión y demás, y no entrar en lo teórico, lo más técnico, si se quiere, de extensión, pero la convocatoria, digamos, tiene que ver también con un contexto particular, ¿no?, que es la pandemia que estamos atravesando. Así que
tratar de vincular algunas de las cuestiones que nosotros fuimos pensando todo este tiempo en conjunto, en toda esta red latinoamericana y nacional que fuimos construyendo, y que creemos conveniente, digamos, aportarla a este encuentro. Y después creo que lo más interesante va a ser el espacio de preguntas. En primera instancia, nosotros identificamos dos grandes modelos, ¿no?, de extensión, más allá de algunas referencias y algunas características particulares, pero digo, como para ubicarnos, un modelo más tradicional y transferencista, que es el que entendemos que más abunda en las universidades, por lo menos en nuestras universidades nacionales, y un modelo de extensión más vinculado a la extensión crítica y a un proceso dialógico, digamos, con organizaciones, con movimientos sociales. En ese sentido, el modelo transferencista, que propone, bueno, la formación de un profesional a demanda del mercado, que hay una fuerte contraparte empresaria, que la enseñanza, digamos, básicamente es lo principal en ese modelo educativo y donde la extensión es prácticamente subsidiaria, a diferencia del modelo crítico, que podemos decir que, bueno, se busca una formación de profesionales solidarios, con transformación social, no que reproduzcan, sino que transformen, con una investigación dirigida a grandes problemas nacionales. Creo que analizándolo en este contexto de pandemia, estamos en una situación donde, bueno, muchos dicen que esto nos va a mejorar, otros dicen que, bueno, que se van a profundizar algunas cuestiones negativas de la humanidad. Yo creo que claramente esta pandemia nos va a cambiar a todos. Claramente es difícil identificar si van a ser procesos más positivos o más negativos, pero hacia el interior de la universidad particularmente, después de casi más de 60 días en Argentina, particularmente de aislamiento obligatorio y prácticamente no tener encuentros, ¿no?, de clases, sin duda que estos modelos educativos, en primer lugar, empiezan a estar en tensión, y de mi parte, digamos, un poco la opinión de compartir en este encuentro, creo que hay que estar muy atentos, ¿no? Hay que estar muy atentos al rol que va a cumplir la universidad después de la pandemia. Creo que estamos pensando todavía en que nadie predijo esto, en que no nos anticipamos, y estamos pensando poco el post-pandemia, en el sentido de cómo se va a reconfigurar la educación superior, y cómo se está reconfigurando también la educación media, que después, de alguna manera, bueno, provisiona a los estudiantes para la universidad. En este sentido, creo que el modelo transferencista considero que se va a profundizar. Me parece que en este reflujo que va a haber de globalización, donde los países van a empezar a encerrarse y a generar cadenas productivas, a generar propios recursos más hacia el interior y depender menos del intercambio de la globalización mundial, lo cual puede ser una ventaja en algún punto, pero a la universidad me parece que la va a poner también en una situación de mucha dependencia, justamente del sector privado, digamos, lo puede poner en mucha dependencia de lo que demande el mercado, con lo cual los modelos transferencistas se pueden multiplicar. Es una buena oportunidad, creo yo, para generar el proceso de investigaciones dirigido a grandes problemas nacionales. Me parece que la salud claramente en Argentina, que la salud pública en general en la mayoría de las ciudades y de provincias de nuestro país funciona muy bien, la salud pública. Sin embargo, creo que vamos a tener una vinculación mucho más estrecha con estos nuevos grandes problemas nacionales, reconfigurar las cadenas productivas también, la situación que hoy estamos atravesando como país, digamos, donde claramente la pandemia en nuestro país está centralizada en el AMBA, en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, y la gran dependencia nacional que hay en cuanto a los recursos productivos, industriales, alimentos y demás de la ciudad de Buenos Aires. Me parece que eso, digo, la universidad también lo va a tener que visualizar, y en eso la extensión va a tener que jugar un rol importante en la reconfiguración territorial, en la reconfiguración también demográfica
que entiendo yo que va a haber luego de este tipo de pandemias. Y también ahí pensar el rol, digamos, como oportunidad, ¿no? El rol de extensión. Yo en esto no me voy a extender mucho, todos sabemos el lugar que ocupa la extensión hoy en la Universidad Nacional, en nuestras universidades nacionales podemos coincidir en mayor o menor medida con algunas características, pero entendemos, creo todos, que la extensión no ocupa un lugar central en la universidad, en lo cotidiano. Creo que es un momento para replantear eso, aparte de replantear, ¿no?, los modelos educativos, revisar críticamente el vínculo que vamos a tener con organizaciones de base territorial, cuál va a ser si vamos a tener un rol, digamos, socioasistencial o vamos a tener un rol mucho más orgánico, mucho más activo. Quizás los primeros indicios y las primeras respuestas de las universidades nacionales en general fueron de asistencia, porque entiendo que lo pertinente, lo urgente, y obviamente en esta situación que nos agarró a todos muy desprevenidos, mínimamente, digo, los organismos públicos nacionales debemos atacar con ese sentido de la socioasistencia, ¿no? Pero, digo, sería un grave error si nos quedamos en eso. Hemos perdido el encuentro entre las cátedras, entre las carreras, entre los propios, digamos, compañeros y compañeras docentes de trabajo, y me parece que lo que puede aportar la universidad es muy superior, ¿no?, a un rol socioasistencial con las organizaciones sociales. Ahí también trabajar y aprovechar a poder explayar algunas metodologías de trabajo que tienen que ver, por ejemplo, con los procesos de construcción de demanda, que muchas veces están ausentes en la vinculación de la universidad con las organizaciones sociales, además de la gran demanda, por supuesto, alimentaria que hoy estamos atravesando. En el caso particular mío, me toca hoy de cerca también en mi función en el municipio de Rosario, ver la gran demanda que hay de alimentos por parte de las organizaciones y demás, que por supuesto que el Estado, digo, la tiene que cubrir, pero digo, también ahí la extensión va a tener que plantearse, digamos, un nuevo rol en esta pospandemia. Junto con Maxi, Juan y otros compañeros habíamos hecho hace poco una publicación donde hablábamos de algunos conceptos de segregación, de fragmentación en el territorio, que creo que toman relevancia, que toman mucha relevancia en este sentido y en estos tiempos. Esta idea de segregación, o sea, esta especie de gueto, de estructura socio-urbana, ¿no?, de límites de encierro en el territorio, que nosotros ahora lo estamos, cuando digo nosotros en su gran mayoría, y permítanme esto, digo la clase media, el universitario, está sufriendo de alguna manera este encierro, este aislamiento, pero que esto se venía dando, ¿no?, en muchísimos territorios que nosotros identificamos, en muchísimos barrios, desde hace mucho tiempo, porque esta idea de gueto y de encierro en el territorio nosotros la veíamos en muchísimas intervenciones barriales, territoriales, hasta incluso en la propia universidad, ¿no?, que a veces no la reconocemos como territorio y que también tiene su encierro propio y que también tiene su cuarentena obligatoria en muchos casos desde hace mucho tiempo. Entonces, en este sentido, me parece que estos procesos, estos conceptos empiezan a tomar relevancia, lo que es la fragmentación también barrial o territorial, digamos, donde los barrios cada vez se hacen más estrechos, y un ejemplo de esto, digo, es la cantidad de cómo vuelve a florecer, por ejemplo, las ollas populares, como en el 2001, digo, donde prácticamente en todas las cuadras empieza a haber una representatividad, digamos, una nueva organización. Bueno, todos esos procesos de fragmentación, cómo juegan también en el rol de la extensión universitaria, de la próxima extensión universitaria que vamos a tener luego de la pandemia. Esta segmentación territorial que también tiene como referencia a determinadas organizaciones sociales, que esas organizaciones sociales también tienen sus propias tensiones por, de alguna manera, captar los recursos del Estado, que hoy, en general, venimos de procesos económicos muy complejos en Argentina, y obviamente que tanto en el Estado nacional, provincial, municipal, son recursos mucho más escasos, ¿no? Entonces,
también esa atención, cómo va a interactuar con los procesos de extensión. Y en ese sentido, plantear también todos los procesos y retomar ahí algunos autores como Boaventura de Sousa Santos y demás, que cuando nos planteaban, ¿no?, en ecologías de saberes y demás, digamos que Boaventura planteaba que no hay que ser anticiencia, ¿no?, sino que hay que hacer un uso contrahegemónico de la ciencia hegemónica. Digo, también eso se va a poner en relevancia, y creo que también ahí los procesos de extensión tienen mucho para aportar, ¿no? Esta idea de que no haya monocultura, sino parte de una ecología mucho más amplia de saberes. Necesariamente en la pospandemia se va a poner mucho más en relevancia esto, ¿no? De tomar en cuenta aquellos saberes por fuera de lo académico, todos los saberes históricos, bueno, saberes populares y demás. Nosotros dábamos un ejemplo que Boaventura también lo plantea, ¿no? Claramente, cuando él hablaba del viaje al espacio versus la biodiversidad, ¿no? Y digo, es tan actual. Ayer o antes de ayer creo que veíamos algunos canales, cadenas nacionales, digamos, transmitiendo un lanzamiento al espacio por primera vez, digamos, con una empresa privada lanzando, digamos, al espacio, digamos, donde uno no discute que ahí claramente tiene que haber saberes científicos, saberes académicos y demás, pero también, digo, está la otra contrapartida de lo que implican este tipo de pandemia, de la relación del hombre con la naturaleza, de cómo se producen y cómo se reproducen este tipo de virus. Y ahí nos demanda, digamos, de pensar en la biodiversidad, de pensar en la naturaleza, y automáticamente, digo, hay que reconocer muchísimos saberes de campesinos, de pueblos originarios, de un montón de poblaciones que reconocen en la biodiversidad y en la naturaleza muchísimas cuestiones que tienen que ver con lo que hoy nos afecta en lo cotidiano. Y creo que ese es un gran desafío. En ese sentido, también pensar los contextos, ¿no? Los contextos en los cuales estábamos antes de la pandemia y los contextos en los que nos vamos a encontrar después de la pandemia. Esta situación que ocurre en Estados Unidos, digamos, particularmente, digamos, ayer, la reacción al racismo, los fenómenos que tenemos en Latinoamérica, lo de Chile, lo de Bolivia, digamos, que ahora parece silenciado, probablemente eso no está silenciado, todo lo contrario, digamos, creo que va a estar está en una situación de mucha ebullición, y que luego que se termine, digamos, los procesos, digamos, más restrictivos de la pandemia, eso va a florecer. Y ahí me parece que también es un desafío de cómo vamos a jugar como universidades nacionales, también en Argentina, ¿no? Estar atentos a este tipo de situaciones, y me parece que la extensión ahí, vuelvo a repetir, juega un rol fundamental, y quiero marcar eso, los desafíos, el desafío nuevo, digamos, en un futuro ecologista, en un futuro feminista, que también se venía planteando, digamos, pre-pandemia, y que se van a profundizar, creo yo, en la post-pandemia. Ahí citar, por ejemplo, a Diana Mafía, digamos, cuando ella habla de una reconstrucción feminista de los saberes científicos, digamos, de hablar de una reinterpretación desde la perspectiva de género, y del aporte que esta perspectiva de género puede hacerle, digamos, la emancipación de las mujeres, digamos, eso, digo, son procesos muy fuertes que pareciera que la pandemia los puso en stand-by, y que me parece que no tenemos que perder de vista que todo lo contrario. Me parece que van a resurgir con mucha más potencia, con mucha más fuerza, y que en ese sentido, como universidad, y sobre todo tenemos que replantearnos los modelos educativos ante esta interrupción, ¿no?, de la virtualidad, y también replantear los modelos de extensión. Me parece que puede ser mirado como negativo, pero creo que al contrario, digamos, debe ser una gran oportunidad, que quizá la pandemia acelere todas estas cuestiones, la perspectiva y los estímulos propios de los ciudadanos, de los estudiantes, digamos, de los que somos docentes, digamos, de esta estimulación permanente que teníamos en lo cotidiano, y que de golpe es como que reseteamos la vida o pusimos una pausa. Algunos estímulos, obviamente, que se van apagando, y eso también nos permite ver quizás con más claridad a todos
cuál es el rol del Estado, si el Estado está cercano o no está cercano, cuál es el rol de la universidad, si está cercana o no está cercana, cuál es el rol de la educación, y me parece que esos son desafíos que vamos a tener que tener muy, muy presente en este sentido. Así que yo más que nada eso, era un poco la introducción. Ahora Maxi, por supuesto que la idea es poder ir complementando junto con Juan y después obviamente abierto a las preguntas. Buenísimo. Bueno, yo, Juan Manuel, bueno, me presento, mi nombre es Maximiliano Toni. Bueno, ya Claudio nos presentó. Actualmente mi función es de director de desarrollo territorial del área de extensión ahí de la UNR. Estoy un poco impactado porque a muchas y muchas de los que hoy estamos acá, de esa comunidad, digamos, que muchas veces nos tratan de transformar en gueto, esta comunidad de la extensión universitaria, bueno, hacía mucho que más allá de los WhatsApp no los veía, y digo, bueno, me parece que es como una forma sublimada de transmisión comunitaria, ¿no? Puede ser que es un nombre que últimamente tiene una connotación negativa. Bueno, vamos a festejar esta transmisión comunitaria, y agradezco mucho a Claudio. Bueno, Juan Manuel, digamos, la idea que teníamos tanto con Juanma como con Juani, que somos integrantes de una cátedra, con lo cual, además de haber tenido momentos conjuntos en la gestión del Juanma, hemos compartido, digamos, compartimos anualmente muchas reflexiones en torno, digamos, a modelos de extensión, modelos de territorio también, y las distintas formas que se expresa esto que, en términos genéricos, muchas veces llamamos organizaciones sociales. La idea que hoy teníamos era no tratar de traer un enlatado, sino tratar de poder pensar algunas de las situaciones que están aconteciendo, estas cuestiones que abrió varias líneas Juan Manuel, en relación a la pandemia, al confinamiento, a la centralidad que empiezan a tener determinados referentes de organizaciones sociales en cuestiones que antes no tenían ese protagonismo. Yo quería tratar de algún modo afinar un poco algunas líneas que tiró Juan Manuel en torno a esto del territorio y lo territorial, ¿no? Yo hace un tiempito, antes que venga esta situación, había estado repasando con un ex secretario de Extensión de la UNR revistas, el anuario de la década del 90, yo también trabajé en la década del 90 en extensión, pero uno a veces niega un poco el pasado y se olvida un poco qué es lo que hacía. Y bueno, fui a ver esas revistas y me daba cuenta que de los 5 o 6 números que yo había visto, la palabra territorio directamente no aparecía. Digo, ahora, desde hace un año, lo que antes era la Secretaría de Extensión, ahora se llama Área de Extensión y Territorio, y hay una dirección que coordino yo, que se llama Dirección de Desarrollo Territorial. Somos de una cátedra que se llama Extensión, Territorio y Organizaciones Sociales. Es decir, esta proliferación de la palabra territorio y de lo territorial, teníamos ganas por ahí un poco de problematizarla, ¿no? Digo, ¿por qué de golpe aparece? Y por qué en la década del 90 quizá todavía, al menos, digamos, en las prácticas y representaciones de la extensión universitaria no estaba. Se decía ir al barrio, se hablaba del vínculo con las escuelas, bueno, no la voy a hacer larga, ¿no? Nosotros en la cátedra en general tratamos de a partir de dinámicas participativas, poder empezar por qué representaciones tienen los que participamos y las que participamos de la cátedra en torno a esto que es la extensión. Y en el caso del territorio, de los años que llevamos adelante la cátedra, vamos viendo que, bueno, cuáles son las representaciones que tienen los estudiantes en torno, digamos, a esto del territorio y lo territorial. Y si nosotros hacemos un reconto, podemos decir que en general aparece muy fuerte en las dinámicas que trabajamos la asociación de el territorio con la situación de pobreza extrema, pobreza persistente o pobreza estructural. Es decir, cuando hablamos de territorio siempre se hace mención a una villa, un asentamiento, un barrio de vivienda social, etc. Por otro lado, es decir, y por otro lado aparece algo que en los enunciados que tiene mucha fuerza y que creo que todos los que hoy estamos acá lo tenemos muy presente, que es esto de ir al territorio. Es decir, la universidad va al territorio y siempre tratamos de reflexionar de que los supuestos básicos subyacentes de que el territorio son determinados grupos sociales o en general las clases populares,
y que la universidad va al territorio, en general el supuesto básico subyacente de eso es que la universidad no tiene territorio, ¿no? Y eso nosotros lo asociamos fuertemente con esto que Juan Manuel denominaba el modelo transferencista, esta idea de, que es muy fuerte en el modelo transferencista de la extensión universitaria, la idea de que de algún modo la ciencia o lo académico tiene un lugar de neutralidad valorativa, es decir, está más allá de los conflictos o está por encima de los conflictos, ¿no? Entonces, digamos, de algún modo, como la universidad, desde las miradas tradicionales, no es parte de los conflictos, al no ser parte no tiene territorio, ¿no? Está por encima de los conflictos. Obviamente, nosotros desde los modelos críticos, digamos, a los modelos transferencistas y difusionistas, creemos que siempre la universidad, por acción o por omisión, mayormente por omisión, es parte de cualquier conflicto societal. Es decir, esto de ir al territorio también, muchas veces, de forma más burda, parece como hay que bajar al territorio. Esto es muy fuerte en las políticas públicas, y yo que trabajé muchos años en el municipio, en el área de desarrollo social, es muy fuerte esto de que hay que bajar al territorio. Bueno, digo, esto puede ser algo polémico en algunas universidades andinas, la Universidad de Cuyo, pero nosotros que somos de la llanura, digamos, ya es un poco como grosero, ¿no? Es decir, que vamos a bajar no, en general no se baja a ningún lado, pero bueno, tiene que ver con parte de este imaginario de que la universidad está por encima de los conflictos, no es parte, no tiene territorio, va al territorio y cuando va al territorio baja al territorio. Bueno, digo, estas son las cuestiones que nosotros trabajamos en general con los estudiantes, y también aparece algo que es fuertemente paradójico, y que va pasando todos los años en las distintas cohortes, que es esta idea de imaginarios y representaciones, digamos, cuando ya se parte del supuesto de que territorio tiene que ver con pobreza, y cuando pensamos esos territorios de pobreza persistente, en general se lo piensa como islas. Es decir, hay una idea insular de determinados territorios. ¿Y por qué digo paradójico? Paradójico porque en realidad, en una época, digamos, de flujos, bueno, no justamente la de la pandemia, ¿no? Y ahora después me voy a referir un poquito a esto, pero digo, en un horizonte de flujos de personas, flujos de mercancías, flujos de mensajes y de imágenes cada vez más fuerte, suponer que hay determinados territorios aislados, por lo menos es algo como para revisar. Y yo quería hacer un poquito mención en esto. Voy a tratar de ser breve porque algunas cuestiones que tiró Juan Manuel realmente me interpelaban y me gustaría poder profundizar. Bueno, ¿por qué digo no? Esto de que, me acuerdo que una vez en una dinámica de clase, el primer año que tuvimos la clase, había que representar un territorio en afiche, y de los 5 grupos, 3, cuando pensaban que iban a hacer algún trabajo de extensión con otros, esos otros vivían en islas. No es que estaban aislados, vivían lisa y llanamente en islas. Y los otros 2 grupos también referían a comunidades aisladas, o era una comunidad rural aislada, o era una villa, pero se la pensaba siempre desde lo que nosotros los antropólogos llamamos miradas culturalistas, es decir, esta idea de que el territorio es un universo de solidaridades autocontenidas. Esto, para los que somos antropólogos, no puede dejar de remitirnos a determinadas perspectivas dentro del modelo antropológico clásico, cuando a principios del siglo XX surge la antropología, a ese otro cultural, digamos, donde llegaban los antropólogos, que por cierto llegaban con la colonia, con la expansión colonial. En general había una noción de cultura como una totalidad anacrónica, homogénea, sin conflictos y aislada, fuertemente aislada. Y en ese momento también era paradójico porque la expansión colonial estaba generando cambios radicales, y sin embargo la paradoja era que se pensaba también a esos territorios como islas, digamos. El mismo antropólogo que estaba generando unas transformaciones, era parte de una colonia que transformaba, los pensaba de una manera totalmente opuesta. Yo creo que, o nosotros creemos que esta idea de lo territorial como algo aislado, homogéneo, a veces uniforme y sin conflicto, obedece a algunos procesos de desplazamiento que se fueron dando a partir, digamos, de las concepciones neoliberales. Es decir, por un lado hay un proceso de desplazamiento que es un cambio en la cuestión social. En la década del 80, incluso hay algunos autores como Dennis Merkle que le ponen fechas, digamos, hay un informe del INDEC en 1980 sobre pobreza, que de algún modo, según Merkel,
Denis Merkel, inaugura lo que él llama una resemantización de la cuestión social. Es decir, si tradicionalmente la cuestión social giraba en torno a la idea de al trabajador y al trabajo, digamos, el cambio en la cuestión social que empiezan a imprimir determinadas agencias transnacionales, como el BID, como el Banco Mundial, que en general son los que te prestan plata, pero después te dicen cómo tenés que llevar adelante la política social, ya no empezaban a haber trabajo y trabajadores, sino que empezaban a haber pobreza y pobre. Esto que hace poco tiempo se hablaba como pobreza cero, la lucha contra la pobreza, y algo que dice Merkel es esta idea de que cuanto más se habla de la pobreza, menos se habla de los dinamismos societales que la producen. Es decir, y aparece esta idea de empoderar al pobre para que resuelva sus propios asuntos. Es decir, hay una idea de empowerment que tiene que ver no con el empoderamiento del movimiento de mujeres, por ejemplo, que es un empoderamiento conflictivo, sino con un empoderamiento de tipo winner-winner, donde el pobre puede resolver sus problemas sin entrar en conflicto con nadie, digamos. Ese es un proceso de desplazamiento importante. La cuestión social que giraba en torno al trabajador y al trabajo se empieza a erigir a partir de 1904, también tiene fecha con el informe de Vialet Masset. Vialet Masset era un abogado que envía Julio Argentino Roca para relevar el estado de la clase, de los sectores populares en Argentina, y empieza a plantear los problemas del trabajo y del trabajador que después, con el avance, con el proceso histórico, se va consolidando a partir de los derechos sociales. Pero esta idea del pobre y la pobreza, que también tiene que ver con otro proceso de desplazamiento, que es parte de este cambio de la cuestión social, que es el desplazamiento de las políticas universales a las políticas focalizadas. Y ahí aparece con mucha fuerza esta idea de estar en el terreno, es decir, para resolver cualquier problema, desde la política focalizada y descentralizada, es fundamental estar en territorio, ¿no? Y ahí aparece otra cuestión que tiene que ver con esto de la inscripción territorial de las clases populares. Es decir, de algún modo la desafiliación del trabajo asalariado supone una reafiliación o una reinscripción en clave territorial. Es decir, el territorio ya no es el lugar donde se vive y se va al trabajo, esto de la casa al trabajo y del trabajo a casa, sino que ya el territorio es el lugar donde uno se moviliza, el territorio es el lugar donde uno trabaja, y el territorio donde se dan un conjunto de lazos que son que impiden esa división entre el ámbito de la producción y el ámbito de la reproducción social. En ese sentido, me quedaba con algunas de las cuestiones que decía Juan Manuel como muy interesantes. Estoy viendo el tiempo porque yo hablo mucho y me paso. Avísenme cuando queden 5 minutitos, si es posible, para no dejar todo abierto. En ese sentido, nosotros de algún modo, ahora, por ejemplo, para salir un poquito de las cuestiones más en términos, digamos, conceptuales, nosotros en el área de extensión, en esta cuestión de pandemia, estamos trabajando mucho con la cuestión de la gente que está en situación de calle, con la cuestión socioalimentaria. El comedor universitario, desde el comedor universitario asistimos a partir de determinadas organizaciones que acompañan a las personas en situación de calle, llevamos viandas. Y nosotros empezamos a ver, digamos, con el avance, digamos, de la cuestión del confinamiento, cómo empezaba a haber en esos lugares donde se da la comida, además de personas que están en situación de calle, sectores medios y bajos de la zona centro de la ciudad de Rosario, que empiezan a bajar a buscar alimentos porque o viven en pensiones o directamente, digamos, son personas que tienen un trabajo informal y necesitan buscar la comida. Y ahí empezamos, hablando con las organizaciones, empiezan a aparecer situaciones de lo difícil que es para los sectores medios y medio bajos en la zona centro poder pensar la cuestión de lo alimentario, ni siquiera pueden hacer la fila para buscar la comida porque en general no hay una práctica vinculada a todo eso. Es decir, de algún modo, si bien nosotros tenemos una perspectiva crítica a esta idea del territorio como algo insular, esta conformación de lo territorial que fueron haciendo las políticas focalizadas, de algún modo, en este momento de pandemia genera una fuerte contención, incluso se están dando situaciones de confinamiento que son fuertemente problemáticas, pero hay sectores que para seguir en esta misma línea, pareciera que no tienen territorio, ¿no? Digamos, sectores de la zona centro de la ciudad, donde no hay ningún tipo de circuito socioasistencial, donde siempre fueron regulados por el mercado, digamos, el mercado ha sido el principal principio de regulación de esas subjetividades, y en general
están en situaciones de fuerte vulnerabilidad que no tienen que ver solamente con cuestiones socioeconómicas, sino que tienen que ver con esto de cuáles han sido los armados territoriales de la práctica, de algún modo, digamos, de la práctica o de las políticas sociales. Y en ese sentido, yo quería hacer un poco de referencia a algunas de las cuestiones que planteó Juan Manuel, con esto de que pareciera a veces que muchos de los que estamos en esto del campo de la extensión estaríamos al principio de algún modo, siempre hablamos de poner el cuerpo, siempre hemos hablado de la cuestión sentipensante, del contacto físico, de las dinámicas participativas, y pareciera que estamos totalmente invalidados en este momento donde se va erigiendo una idea de ciencia que se populariza, pero se populariza un tipo de ciencia que pareciera ser que tiene que dar respuesta encontrando una vacuna, cuando en realidad la mayoría de los problemas que se está teniendo, por ejemplo, lo de la Villa 31, lo que puede ser en algunas villas del conurbano o las villas de Rosario, digamos, y lo poco que se está diciendo, o lo poco que estamos diciendo muchas veces esos actores que desde hace mucho tiempo trabajamos con organizaciones de base territorial, en poder pensar alternativas a estas situaciones de confinamiento colectivo, que en realidad yo no tengo una crítica, digamos, radical a eso, por el contrario, digamos, creo que son cuestiones necesarias, pero que pareciera que si no hay una villa que, digamos, pareciera que no ha habido un plan en ese sentido, y no es un problema de gobierno, sino que tiene que ver con lo poco que estoy viendo. Hoy lo hablaba con una colega, una docente de la Escuela de Trabajo Social de la UNR, diciendo, tanto nos la hemos pasado de trabajando en villas, de hablando, de teniendo vínculos, y lo poco que estamos diciendo en torno, digamos, a buscar alternativas a cómo poder pensar, por ejemplo, cuestiones de autocuidado, cuestiones de atención primaria de la salud, cómo poder recrear el lazo social, cómo generar el lazo educativo. Digo, a mí me parece que uno de los grandes desafíos es ver cómo ciertos modelos de extensión que no hemos planteado, alternativos, digamos, a los modelos tradicionales, podemos empezar a poder plantear que esto también es un saber universitario en torno, digamos, a determinadas dinámicas societales que se están produciendo, porque la idea, esto que dijo Juan Manuel me pareció muy interesante y no lo habíamos conversado antes, por eso me quedé pensando, esto de que el confinamiento en el que se encuentran algunos barrios donde entra el COVID, especialmente barrios populares, ya viene de hace mucho, digo, cuando nosotros hablamos de este cambio de la cuestión social, de la emergencia de la idea del territorio, digo, es un confinamiento que hace mucho se construyó y que muchas veces no se ha problematizado cómo nosotros confinamos al otro, lo segregamos, lo guetizamos, y ahora que en realidad hay una necesidad imperiosa, digamos, de cercar, muy poco es lo que tenemos que decir. Bueno, yo dejaba estas cuestiones abiertas, digamos, después cualquier cosa podemos seguir dialogándolo con el tema de si hay preguntas, etc. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Rucci, trabajo en el área de extensión y territorio de la UNR, soy ingeniero industrial, bueno, también estoy en la cátedra, compañero de Max y de Juanma. Y bueno, la verdad que me siento un poco como ante un desafío así, como en un festival de rock muy grande, en donde tocó La Renga y Dividido, y me toca salir a mí con una guitarrita sin mucho más recursos. Así que bueno, nada, después de lo que fueron planteando Maxi y Juanma, la verdad que unos grosos y un placer enorme compartir este espacio con ellos como tantos otros. Soy más gordo. También todos. Y más pelados. Pero bueno, la idea de mi intervención era bastante cortita. Tratar de alguna manera reflexionar ahora mismo, porque esto es permanente, qué hacemos, cómo pensamos la vuelta a los barrios, la vuelta, digamos, a la extensión en la praxis. Me toca a mí, digamos, haber hecho un recorrido largo junto a otros compañeros y compañeras, más que nada en el área de proyectos, y hoy nos vemos por ahí ante la dificultad de pensarnos en cómo van a ser esas intervenciones. Y por otro lado, yo también pensaba a la hora de preparar la charla, digo, bueno, siempre nos pasa en los talleres, en las convocatorias y en un montón de espacios, se nos presenta por ahí con los equipos que van a empezar a hacer extensión y lo escuchan a Tomaso, o lo han escuchado a Jorge Castro o a tantos otros compañeros y compañeras de la extensión crítica que están aquí,
como que de golpe se rompe en la cabeza pensando esto del formato tradicional o el formato institucional de proyecto, programa o el que fuere. ¿Cómo hacemos? Porque no nos permite hacer extensión crítica con los formatos que la universidad o que algún otro ente estatal nos deja a disposición con un formulario sesgado. Y está claro que se puede, hay que hacer algunas concesiones, pero digo, hoy, frente a la apertura que se puede llegar a empezar a dar, digamos, en las universidades para volver al territorio en algún momento, también nos vamos a empezar a ver que probablemente tengamos convocatorias o tengamos llamados a equipos a trabajar en el marco no solo digamos, de acciones de detención, sino también en el marco de la pandemia, y los formatos van a ser también cerrados y va a ser difícil a lo mejor pensar la extensión crítica desde esos espacios. Entonces yo pensaba, digo, bueno, ¿cómo hacemos? Digo, la verdad no sé, pero ¿qué ideas se me ocurrían? Digo, bueno, profundizar o poner más el acento todavía en esas cositas que íbamos hablando y que íbamos pensando a la hora de pensar esto de los formatos institucionales y la extensión crítica o el proceso en territorio. Nosotros por ahí en algún momento planteábamos la idea de un diagrama de Venn. Por un lado tenemos un círculo que dice formato, proyecto, programa, lo que fuera, y por otro lado tenemos el proceso real en territorio. Y siempre buscábamos juntarlos para encontrar esa intersección donde podamos hacer extensión crítica. Y nosotros lo replanteamos o lo reflexionamos a la hora de decir, no, el proceso que vamos a dar en territorio, el trabajo en el barrio, con las organizaciones, con los vecinos y vecinas, es el círculo grande, y el formato que vamos a tener institucional, ya sea de la universidad o de la SPU o de quien fuere, es un circulito muy chico que está plenamente dentro de ese formato grande que es el trabajo en el barrio o en el territorio. Ahí es donde nos pensamos como esos formatos institucionales en realidad son herramientas, y nosotros como universitarios, como extensionistas, en vínculo totalmente horizontal con las organizaciones, cómo damos el sentido a esas intervenciones. Casi como pensarlo más como un trámite y después, bueno, ya en la cancha, a la hora de laburar con las problemáticas que nos atraviesan, bueno, pensarlo, ir haciéndolo sobre la marcha y no renegar tanto ni rasgarnos las vestiduras cuando de golpe la integralidad o el diálogo de saberes, así como lo vemos en la teoría, no lo podemos terminar de aplicar del todo. Entonces creo que en este contexto de pandemia, lo que es el desafío a la hora de empezar a volver, pasa por eso, por poner más todavía el acento en el proceso, en la construcción del vínculo, en la consolidación y fortalecimiento de esos vínculos, en buscar la metodología participativa en la forma que sea, en la forma que podamos, en la forma que se nos permita, y empezar a laburar desde ahí. Nosotros muchas veces discutimos si los proyectos, por ejemplo, tienen que ser formulados de forma colectiva. La extensión crítica lo plantearía de esa manera como un ideal, y la verdad que cuando lo vemos en la práctica esa es una tarea súper imposible. Entraríamos en una lógica de asambleas que no habría ninguna prórroga de convocatoria que nos permita llegar al tiempo límite. Entonces yo pensaba, digo, lo importante no es si lo escribimos entre todos y todas, o si lo escribe Pepito, que es el que más cancha tiene y lo hace rápido. Lo importante en el espíritu que planteamos de esta mirada de extensión tiene que ver por los consensos, por los diálogos, por las negociaciones, por decirlo, o los acuerdos que hagamos con las organizaciones y con todos y todas quienes participen e integren el proyecto. Digo, no importa tanto quién escribe el marco teórico, o si lo hacemos entre todos y todas, me parece mucho más importante en este contexto tener espacios de reflexión y de diálogo para construir las problemáticas que atraviesan a las personas en forma participativa. Aportar las realidades, esos ides y vueltas de quienes nosotros que venimos de otro lugar percibimos de lo que pasa ahí y lo que la gente vive, poder consensuar y discutir qué vamos a hacer en el marco de esas intervenciones en cuanto a las actividades, dónde, cómo, quiénes, cuáles van a ser los roles de cada uno, y me refiero a los niveles de protagonismo que vamos a permitir dentro de esos equipos a las personas que son, por ejemplo, del barrio, y fundamentalmente, por ejemplo, qué vamos a hacer con la plata, en qué vamos a gastar esa plata. Después el proyecto lo escribirá quien lo tenga que escribir. Y en este marco creo que tenemos que redoblar el esfuerzo para pensar en esos mecanismos quizás más informales, pero que priorizan la construcción de un vínculo de trabajo y de confianza con la gente. Creo que ahí está digamos, el gran desafío de redoblar esfuerzos, de pensar toda intervención extensionista como un proceso mucho más amplio que cualquier formato institucional, que tenemos que hacer
esfuerzos mucho más grandes todavía por repensarnos desde lógicas que no están escritas, que no están formuladas. Digo, bueno, ahora voy a hacer algún recorrido breve por algunos puntos problemáticos, pero lo que más quiero rescatar creo que es todo el esfuerzo que tenemos que hacer es justamente en generar ese vínculo de confianza con las personas y a partir de ahí construir y acomodarnos a esta nueva realidad que se nos está presentando. Bueno, en esa misma lógica, por ejemplo, yo pensaba, nosotros tenemos el planteo a veces de llegar a tener que armar un proyecto o una intervención determinada y pensábamos cuando decimos integralidad. Digo, de golpe está bueno, teorizamos un montón, lo escuchamos a Tomaso, lo escuchábamos a Jorge hablando de integralidad, la cabeza, el pecho se nos infla, se nos llenan de ideas, pero después vamos al barrio y armar un proceso integral que implique docencia, extensión, investigación, es imposible. Bueno, poder tomarnos esos desafíos desde otra óptica. Digo, y también volviendo al tema anterior, digo, a partir del vínculo. Creo que lo importante ahí es decir, bueno, hoy más que nunca, dejemos de pensarnos como equipos universitarios que van al barrio, que van al territorio, como un grupo, ya sea consolidado a partir de un espacio político, o de amistad, o del que fuere, y empezar de una vez por todas a priorizar que las cátedras se empiecen a vincular en estas intervenciones. O sea, no importa que no curricularicen, no importa que no sea la cátedra completa, pero ya creo que la cátedra en este momento deja de estar, está obligada a participar y de alguna forma tener una injerencia en las intervenciones que hagamos en los territorios. Creo que es una oportunidad importante para cambiar esa tradición en donde decimos, tenemos 10 docentes, 40 estudiantes, 200 dispositivos diferentes que van al territorio y vos decís, preguntás, bueno, ¿cuál es la cátedra? O, no, la cátedra no puede participar. Bueno, creo que ahora eso es innegable y eso hace a la integralidad, porque en la cátedra se juega nuestro rol docente, nuestro rol de estudiante, se juega también una posibilidad enorme de empezar a pensar la curricularización y en estos tiempos de pandemia en donde tenemos que generar nuevos aprendizajes, la cátedra no puede quedar por fuera. Me parece ahí que es algo como un principio innegable. Creo que podemos ser flexibles ante un montón de cosas en los términos de la extensión crítica, en el postulado, digamos, más teórico. Pero hay pequeñas cosas en donde tenemos que poner el acento y que hoy deberían ser innegociables si queremos reconstruir o digamos, darle una nueva transformación a este tipo de procesos. Digo, en ese mismo sentido, se nos pueden dar un montón de tareas de asistencia a partir del trabajo estudiantil, del trabajo docente en los barrios, pero saber que detrás de eso el estudiante puede hacer laburos de asistencia, pero en algún momento va a tener que interpelar su conocimiento, su saber, su aprendizaje, porque es un proceso de formación, y si la cátedra no está de alguna forma, no va a poder jamás darse realmente esa transformación en una forma institucional, va a quedar hacia adentro del estudiante, pero no va a generar algo mayor dentro de nuestra propia institución. Me parece que esas son pequeñas cositas que podemos ir pensando a la hora de que en algún momento empecemos a volver a una especie de normalidad, si se quiere. Me parece que, como digo, la cátedra, como digo, el rol del estudiante, también pensar qué hacemos los docentes cuando vamos a laburar a los barrios. Digo, muchas veces no estamos haciendo docencia, estamos haciendo coordinación. O sea, todos pertenecemos a una cátedra porque somos docentes, pero nunca ponemos en juego ese trabajo que hacemos en la cátedra, aunque sea un poquito. Entonces, pensar, digo, ¿estamos haciendo docencia cuando vamos al territorio? Bueno, es algo que tenemos que profundizar y hoy más que nunca tenemos que poner mucha energía a eso porque realmente son las cosas que creo yo que terminan siendo importantes a la hora de repensarnos en estos contextos como también en los anteriores. Pero bueno, ahora el desafío creo que es mayor y es la oportunidad de aprovechar. Bueno, ya más o menos para ir cerrando, porque creo que Max y Juanma fueron súper claros y a nosotros nos interesa mucho más el ida y vuelta. Yo por ahí quería hacer 2 o 3 reflexiones en términos de, por ejemplo, una temática que a nosotros nos cuesta mucho a la hora de pensar las intervenciones, que son 2. La hora de medir los resultados, los impactos, si se quiere, a la hora de evaluar el final, entre comillas, de un proceso institucional, porque el proceso en territorio generalmente sigue, no se acota a lo que pasa en una convocatoria. Y por otro lado, el tema de la evaluación, si se quiere, de los proyectos o acciones o otro tipo de alternativas que se presentan en una convocatoria. En términos de resultados esperados, impactos, indicadores, hace rato que venimos pensando, obviamente que los formatos que tenemos de evaluación son más que nada heredados de la investigación, pero digo, ¿por qué no aprovechamos esta instancia para dejar de pensar
que como un equipo universitario que en teoría identificamos una problemática en forma colectiva para abordarla, para elaborarla, dejemos de pensar que desde nuestro humilde lugar de una cátedra o de un equipo universitario vamos a resolver esa problemática, como que la vamos a cambiar, la vamos a transformar. Creo que nosotros ahí pusimos el eje hace rato en la palabra abordar. Abordar esas estrategias o generar alternativas para el abordaje de esas problemáticas en forma colectiva, poniendo el foco justamente en la construcción del vínculo, porque ahí es donde nosotros muchas veces podemos evaluar estos procesos. Digo, si nosotros mañana vamos a laburar alguna problemática en el barrio vinculada al COVID o vinculada, no sé, a la malnutrición infantil, muy probablemente en una intervención de 6 meses, 1 año, no sé si vamos a poder relevar el impacto que tuvimos sobre esa problemática. Pero sí quizás podemos ver el vínculo que fuimos construyendo con esas personas. Y si nosotros estábamos trabajando en una copa de leche, por ejemplo, y después de 8 o 9 meses, con las madres de los chicos, de los niños y niñas, empezamos a tener otro tipo de charlas en mayor profundidad y empezamos a notar que la gente se empieza a abrir y empieza a compartir con nosotros otro tipo de problemas, problemas más vinculados a las vivencias familiares, bueno, a un montón de otras cuestiones que muchas veces la gente no suele abrirse de entrada. Digo, bueno, ahí hay realmente una transformación. No necesariamente en la problemática, porque de verdad, desde 10, 20 personas no somos un ministerio de desarrollo que va a poder generar políticas públicas. Estamos haciendo intervenciones acotadas. Pero si logramos esas transformaciones en los vínculos, como digo, vínculos de confianza, creo que ahí nosotros vamos a poder realmente entender que nuestros procesos van por otro lado. A la hora de que la prioridad tiene que ser esa, construir ese vínculo cotidiano que nos permita transformar la realidad y no sé si resolver tanto las problemáticas. Por eso creo que ahí se nos abre también una buena oportunidad para pensar la evaluación de nuestros proyectos o intervenciones desde otra manera, desde otra óptica, no dejando de lado la problemática social concreta o más general, pero sí empezar a ver y a poner el foco que toda esa formulación que hacemos para un proyecto como para una intervención de largo plazo tiene que estar centrada en esa construcción del vínculo entre personas que son los quienes hacemos en definitiva la extensión. Y por eso lo último que iba a decir, el tema de la evaluación propiamente dicha, cuando nos toca evaluar propuestas de extensión para una convocatoria, para un financiamiento, también eso, empezar a mirar no solo el abordaje quizá disciplinar o algunas cuestiones vinculadas necesariamente a lo metodológico, sino también empezar a pensar o a tratar de ver de qué manera el equipo, si tiene esa apertura o esa predisposición a dejarse interpretar por la comunidad, a dejarse, digamos, a permitirse propiciar un espacio participativo en donde probablemente no le vaya a resultar demasiado cómodo ni al principio, ni en el medio, ni al final. Empezar a ver eso, digamos, si los proyectos son una especie de lugar de llegada al territorio, como decía Max, y ahí me hizo reír mucho con el chiste de las universidades andinas, o si son un punto de partida justamente para generar un proceso entre personas, democrático, horizontal y con fines transformadores. ¿De qué? Podemos decir la realidad, después va a ser difícil poner qué vamos a transformar, pero que nos interpele a nosotros mismos y nos permita generar otros mecanismos, otros modelos pedagógicos, y nos permita formarnos y transformarnos. Creo que cambiar esa mirada puesta más que nada en los formatos más institucionales que probablemente aparezcan pronto para empezar a trabajar en el marco de quizá la apertura, creo que esa mirada nos va a ayudar mucho a pulir o a limar contradicciones, porque van a aparecer muchas, nos aparecen todos los días y creo que en estos contextos nos van a aparecer muchísimo más. Así que bueno, nada, la idea era por ahí compartir estas ideas, no quería profundizar mucho porque bueno, los chicos la verdad que fueron muy claros y muy profundos. Y para cerrar, lo voy a leer por las dudas porque creo que el objetivo acá, en este momento, es, no sé si un objetivo, pero por lo menos un afán, una idea, una reflexión, que nunca perdamos de vista el objetivo general o la razón de ser de una intervención extensionista. Que nuestro primordial deseo, si se quiere, sea contribuir a la formación integral de estudiantes y a la construcción participativa de alternativas a problemáticas contemporáneas junto con las organizaciones de la comunidad. No perder de vista eso, que todo proceso que hagamos tiene que implicar sí o sí un proceso de enseñanza-aprendizaje. En mayor o en menor medida, depende de un montón de circunstancias, pero nunca lo perdamos de vista
que a la larga somos una universidad y esa es la apuesta. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a Claudio, a toda la Universidad de Río Negro y a todas las personas aquí presentes. La verdad que es un placer y bueno, quedamos a disposición para seguir el debate. Bueno, muchísimas gracias, Juanma, Maxi, Juani. Abrimos el espacio de preguntas, intercambio de ideas. A ver, el que quiera puede hablar, el que no se anima a hablar puede mandarlas por el chat y yo las leo, como prefiera. Claudio. Sí, Micho. Ya, aprovechando que lo tenemos a los tres, ellos hablan con mucha naturalidad de la cátedra porque son protagonistas hace un tiempo ya. La verdad es que tener una cátedra con este soporte en la extensión universitaria es una cuestión más bien excepcional a la Universidad Argentina. Nosotros hemos peleado, inclusive cuando estamos fuera de nuestra universidad, hablamos siempre de por qué no enseñamos extensión, porque realmente esta es una cuestión que debiera interpelarnos. Nosotros estamos evaluando todo el tiempo el proyecto de extensión, calidad del proyecto, evaluando a colegas, y cualquier pedagogo te dice que si no enseñaste primero, no deberías evaluar tanto. Yo quería que en pocas palabras ellos nos cuenten un poco, porque realmente para mí es una cuestión a destacar, inclusive a problematizar y a empujar para que otros de nuestro grupo tomen esta iniciativa. Digo, ¿de qué manera han logrado construir en el medio del predominio del modelo de extensión clásico, digamos, porque quizás no en Rosario, pero sí en la Argentina todavía el partido lo vamos perdiendo, me parece a mí, ¿cómo podría hacer para tener una cátedra cuyo programa está en el corazón mismo del modelo crítico de la extensión? Eso. Profesor Medina. Ahí estaba con el micrófono apagado. Bueno, no, es interesante la pregunta. A ver, voy a tratar de ser, para no extenderme mucho en el tiempo. Creo que la cátedra es fruto, o es, si se quiere, no me gusta hablar de resultado porque si no parece un final, pero es parte de un proceso, ¿no? La cátedra, parte de un proceso de gestión vinculado no solamente a lo que fue la gestión de la Secretaría de Extensión en la universidad en su momento, sino también en el trabajo, digo, con otras cátedras, bueno, y en el propio trabajo con muchos de ustedes, muchos de los que están acá. Me parece que son instancias interesantes la de institucionalizar la extensión. Nosotros eso lo veíamos como un déficit en Rosario. Nos parecía que una cuestión importante era establecer una cátedra. Bueno, fue la Facultad de Humanidades y Arte la que dio esa posibilidad. Y ahora, bueno, son nuevos desafíos que tienen que ver con posgrados, que tienen que ver nuevamente con, rediscutir y repensar nuevamente la propia praxis extensionista también. Lo que vos planteás, Daniel, la consulta, digamos, era justamente también poner en tensión el modelo, digamos, tradicional, educativo, más allá de los modelos de extensión, porque también el gran desafío de la cátedra, bueno, es ser coherente con el propio programa, ser coherente con los procesos de extensión crítica. Entonces eso también demanda, bueno, un esfuerzo importante de todos los que somos los y las docentes de la cátedra, en el sentido de que, digo, las metodologías de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje que hay en la cátedra tienen que ver también con la coherencia de la propuesta de extensión crítica. Y eso a veces no es sencillo, porque, bueno, la universidad, digo, las aulas tienen 4 paredes y, bueno, y una puerta y las ventanas, digamos, o sea, eso es muy representativo, entonces esos espacios es muy difícil a veces romperlos, los espacios que ya están impuestos desde el punto de vista de infraestructura y edilicio. Sí, lo que podemos cambiar es lo que tiene que ver con lo metodológico, con la propia propuesta académica, con retomar muchísimos autores que quedan invisibilizados, digamos, en la mayoría de las carreras,
tanto de la Facultad de Humanidades como de otras facultades, de retomar todo el pensamiento latinoamericano. Nosotros tenemos tradición en Rosario de muchas carreras que son reconocidas académicamente, pero que tienen, por ejemplo, un fuerte eurocentrismo en su formación. Y bueno, eso tiene que ver también con discutir un modelo de universidad, en definitiva, digo. Así que ese creo que es un poco el desafío. No sé, Maxi, Sí, Juan. yo te agrego una cuestión, bueno, coincidimos, bueno, estamos en la misma cátedra, ¿no? Nosotros, a lo que preguntaba Daniel, obviamente siempre, digamos, es un territorio en disputa, ¿no? El tema de la cátedra. Si la cátedra, de algún modo, es el resultado de una relación de fuerzas en un momento determinado que da la posibilidad de hacer una cátedra donde se pueda discutir las distintas formas de pensar el vínculo entre actores universitarios y otros actores sociales. A nosotros sí lo que nos pasaba que el primer año de la cátedra, quizás porque arrancamos un poquito antes de lo que, bueno, el programa lo armamos con Humberto, hay muchas anécdotas, pero lo que sí me acuerdo es que el primer año de la cátedra realmente nos costaba mucho, digamos, teníamos muchas dificultades, digamos, de algún modo para poder materializar algunas de las cuestiones que nosotros habíamos proyectado, y a veces nosotros éramos un poco escépticos entre nosotros, digamos, porque quizá todos estábamos con muchas responsabilidades y no podíamos tener reuniones permanentes. Sin embargo, cuando vino el final de un ciclo, del primer ciclo, hicimos una ronda con los estudiantes, digamos, con los estudiantes, y empezamos a pensar, digamos, bueno, dijimos, acá viene una cuestión de palos y palos y palos, porque nos había parecido que estábamos muy lejos de lo que nosotros queríamos buscar con la cátedra, y quedamos muy impactados cuando la ronda se empieza a dar y van tomando la palabra. Me acuerdo, alumnos que lloraban, digamos, y que estaban muy emocionados de lo que había sido todo ese itinerario. Y ahí, más que, digamos, jugar en nuestro narcisismo, decir, qué buena cátedra que somos, porque realmente sabíamos que todavía teníamos mucho desacople, de algún modo nos pusimos a pensar, bueno, cómo es una cátedra en la cual de golpe hacíamos teatro, de golpe hacíamos sociogramas, mapeos, dinámicas participativas, nos movíamos, y que era vidriada, con lo cual mucha gente la veía. Cuánto que interpelaba al aburrimiento que en muchos casos son los modos, digamos, áulicos o del dispositivo bancario, ¿no? Es decir, quedamos como muy sorprendidos en el sentido de la marca que había dejado en esos sujetos que participaron de la cátedra, y ahí dijimos, bueno, evidentemente nosotros tenemos un montón de cuestiones que tenemos que acoplar, pero como alternativas, digamos, había generado un montón de cuestiones, digamos. Eso me parece que es algo que, como para plantearlo, pero por otra parte, y con esto cierro de mi parte, de algún modo, la cátedra, no sé, digamos, tiene algunas características, digamos, que también trata de no tener un formato, no es un enlatado que se va repitiendo año a año y que cambia según quiénes son los estudiantes, sino que en realidad es una cátedra que la cursan, tiene vínculos horizontales con otras cátedras, en el sentido que, la cátedra de Proyecto de Bellas Artes también hace la cátedra, hay personas de organizaciones sociales que la cursan, hay docentes que la cursan, entonces es un ámbito distinto y en construcción, donde algunas de esas jerarquías del dispositivo bancario se ponen bastante en cuestión y generan unas tensiones bárbaras, porque a veces que un estudiante cruce a un docente que la está cursando, bueno, después se encuentran afuera y capaz que son docentes y estudiantes, ¿no? Pero bueno, un poco eso era, digamos. Por mi parte, nada que aportar, han sido clarísimos. Así que si quieren hacer otra pregunta, así aprovechamos el tiempo. Acá había una, Gustavo Salvatierra pone, ¿cómo ven la enseñanza virtual con respecto a la fijación de contenidos con respecto a contenidos exactos? No sé si se entiende, Gustavo, que está conectado, por ahí puede explayarse un poquito más, a ver qué pasa. Gustavo. Muy buenas tardes, muy buena la conferencia. No, yo preguntaba eso desde lo virtual, ¿cómo se ve con la digitalización que ahora salió mucho más a la luz
Es más, hasta yo estoy haciendo todo virtual, desde lo profesional también. ¿Y cómo lo ven ustedes en la fijación de los alumnos? Si es la misma fijación, porque hay como una negatividad a lo virtual, y también muchos hablan de que no tienen llegada a Internet. Pero yo creo, desde otra perspectiva psicosocial, te estoy hablando de la formación de un alumno, creo un poco en lo presencial. No sé si me expliqué. A ver, Yo me clase de matemáticas, físicas, químicas. comento algo antes, otro comentario de una compañera que va en la misma línea. ¿Cómo podemos pensar el estar presentes? De Verónica Ecker. ¿Cómo podemos pensar el estar presentes, el estar ahí, la presencialidad, los vínculos en la virtualidad, entendiendo que la virtualidad en la universidad llegó para quedarse? ¿Cómo podríamos reconfigurarnos desde la extensión teniendo en cuenta estas nuevas realidades? Pregunta Vero también, o problematiza Vero. ¿Puedo, Juanma, que vos venías respondiendo primero? Sí, dale, por supuesto. La cuestión, nosotros en principio la primera respuesta, lo digo en términos más de concreto empírico de qué hicimos y después qué cuestiones podemos plantear más en términos prescriptivos, no de lo que es, sino lo que podría ser, lo que debería ser. Nosotros en principio, por el formato que tiene la cátedra que nosotros proponemos y por esto que contábamos, lo que pudimos hacer es de algún modo patear el problema para adelante, suponiendo que iba a llegar una vacuna, algo, y dijimos, bueno, vamos, como es una materia cuatrimestral y una unidad lectiva, pateamos el problema para adelante. Eso fue la primera reacción que pudimos hacer. Si nosotros, yo creo que acá todos estamos haciendo esfuerzos muy grandes para sostener los lazos en una situación de emergencia sanitaria, con lo cual creo que no basta con decir, bueno, nuestras metodologías son estas, si no les gusten, búsquense otras, ¿no? En realidad nosotros vamos a tener que pensar si esto se perpetúa o si dura más tiempo, y estamos hablando de algunas cuestiones. Justamente el otro día hablábamos con los compañeros de la cátedra. Bueno, obviamente hay cuestiones que tienen que ver con las dinámicas participativas, con las teatralizaciones, muchas cosas que se hacen difíciles ahora pensarlas. Pero también es cierto que el otro día hablábamos de que, bueno, podíamos, todo esto que está sucediendo, ¿no? Digo, yo con Claudio, con De Michele, con Sechi, con Gustavo, con todas las personas que lucho, me veo de vez en cuando vamos a evaluar algún lugar, digo, y ahora nos estamos viendo en todos lados. Entonces digo, hay un montón de cuestiones que quizás habrá que pensarlas de otro tiempo-espacio, ¿no? Esto de que de repente Boaventura de Sousa Santos deja de ser un autor de bibliografía y puede pasar a ser alguien que está en la pantalla, que puede responder. Creo que tiene que ver con que si la cátedra de algún modo va a tener que, es decir, nosotros tenemos un acotamiento que nos puede llevar a ciertas cuestiones donde el rasgo o el sesgo positivo empiece a tomar fuerza. Pero también es cierto que determinados confinamientos que tienen que ver con lo económico, con la posibilidad de desplazamientos, con un montón de cosas, se abre una serie de posibilidades donde nosotros decíamos, bueno, Humberto Tomasino podrá ser parte de la cátedra, que fue uno de los que armó con nosotros el programa. Nunca pudimos que esté y esta vez puede ser que pueda participar. Digo, yo no tengo una mirada de plantear, bueno, nuestros principios son estos, en el sentido de decir, nosotros trabajamos desde las dinámicas participativas, desde el contacto del cuerpo, y vamos a esperar a cuando esto es posible. No, yo creo que de algún modo esto nos tiene que generar una atención y ver cómo recreamos la idea de comunidad a partir de las posibilidades que tenemos. Sí, totalmente. Yo, sumado a lo que plantea Maxi, creo que después había otra pregunta también en la misma línea, me parece que de Sol. Creo que nos demanda, digamos, justamente, estamos en un proceso, ¿no?, de adaptación, de alguna manera, a la virtualidad. Yo siempre fui crítico, digamos, un poco de la virtualidad en el sentido de que, bueno, hubo una explosión de universidades privadas, por lo menos en Argentina, los que somos, digamos, que conocemos el sistema de universidades privadas, que prácticamente, digo, acá en Santa Fe, en general en la provincia, si uno la recorre, en casi todos los ingresos de las localidades había publicidad de determinadas universidades que, bueno, por respeto no voy a nombrar, pero digo,
privadas y muy orientadas en la virtualidad, ¿no? Entonces uno era crítico de ese proceso, digamos, de educación y demás. Bueno, hoy la pandemia de alguna manera nos impone necesariamente un vínculo virtual. Creo que, como dice Maxi, hay que ver la oportunidad, ¿no? Y darle la mirada positiva que esto puede tener. Creo que en pandemias anteriores que ha sufrido la humanidad esta posibilidad no estaba. Y me parece que este encuentro, que uno obviamente extraña, ¿no? Extraña no solamente, digo, en lo universitario, en general, digo, en la vida cotidiana, digo, el encuentro con el amigo, con la amiga, con los familiares y demás, también nos interpela de qué manera nosotros vamos a generar, digamos, nuevas comunidades, por decirlo de alguna manera. O sea, de qué manera, porque claramente reconfigura lo virtual, reconfigura muchos de los conceptos que nosotros decíamos, que mencionábamos antes. Ahí yo lo veía a Omar cuando él planteaba en el chat, digamos que la virtualidad también pone en tensión lo territorial y eso es muy claro. Lo cierto es que, digamos, como humanidad, digamos, vamos caminos también a una relación mucho más vinculada a lo virtual, y en los procesos de enseñanza y aprendizaje me parece que es un desafío de cómo generar espacios justamente de aprendizaje y de encuentro, más allá de que no podamos vernos físicamente. Hoy la percepción que uno tiene desde la compu, bueno, son pequeños centímetros cuadrados, digamos, a diferencia de un aula donde uno tiene una amplitud, o de un territorio donde uno desarrolla una práctica que uno puede apreciar en muchísimas cuestiones, digamos. Es como que la realidad ahí es realmente indisciplinada y da la sensación que la virtualidad viene a imponer mucho esto de disciplinar permanentemente, a generar procesos quizás de mayor autoritarismo. Eso lo hablábamos la otra vez con Daniel también, porque bueno, es más, si se quiere, es mucho más sencillo imponer temáticas, imponer disciplinas, imponer determinados recortes disciplinares, imponer determinados autores en la virtualidad, que en la discusión o en el debate que uno puede tener en el aula. Bueno, creo que de alguna manera es una nueva tensión que se va a plantear en la universidad, un nuevo componente, para mí, creo, de discutir un modelo de universidad, de discutir un modelo de enseñanza-aprendizaje y también de discutir un modelo de extensión, en definitiva. Sí, yo para sumar, creo que, digamos, está claro que estamos atravesando un momento de transición, no sabemos bien transición a qué, pero bueno, justamente lo estamos transitando, así que creo que todos estos interrogantes son comunes a todas las personas, ¿no?, que estamos en estos temas. Pero como decía antes, creo que la prioridad pasa por saber qué es lo que queremos, qué es lo que ambiciamos y qué queremos transformar, y eso también acomodarlo también a esas realidades. Hoy por hoy no nos queda otra que la virtualidad, por lo cual no vamos a renegar de decir, no, yo esto no lo hago porque no puedo hacer una metodología participativa. De hecho, si hoy estuviéramos en un lugar todos juntos, en un espacio físico, la metodología habría sido totalmente diferente. Ya con el hecho de que yo ahora me estoy viendo la cara mientras hablo, o por ahí me aparece la cara de Juan Manuel, pero al resto no sé ni quién son porque no me puse a fijar los nombres, ahí ya hay una diferencia enorme. Y creo que, bueno, hoy nos estamos acomodando. El tema es que nosotros sabemos qué queremos, sabemos qué modelo educativo por el cual estamos peleando, y bueno, lo seguiremos peleando con las herramientas que podamos utilizar. Ahí me parece que dentro de un par de meses, cuando arranquemos la cátedra, muy probablemente sea en este formato, nos acomodaremos, pero sabemos que el encuentro no lo vamos a poder reemplazar. Como no podemos reemplazar el reencuentro con nuestras propias familias. De la misma forma, como no podemos reemplazar una clase presencial, no podemos reemplazar una cena en familia con el celular o con la compu. Así que creo que, como decía, es un momento de transición. Tenemos que ver qué herramientas tenemos a mano. Lo importante es no perder ese norte de que estamos peleando por un modelo educativo inclusivo, participativo, horizontal. Y bueno, veremos
cómo va avanzando la cosa y cómo nos vamos acomodando. Claudio. Bien. ¿Alguna pregunta? Sí, Lucho. No, bueno, en principio reconocer el trabajo, el esfuerzo de muchos compañeros y compañeras que hacen estos espacios, como Claudio, como Romina, que también está trabajando en otros encuentros, y sabemos lo que cuesta trabajar al interior de la universidad, sobre todo en la extensión. Así que felicitarlos por la gestión y por estos encuentros. Y después, bueno, qué más que decir de las palabras de estos amigos y compañeros que, a pesar de que uno los conoce hace tiempo, no deja de admirar y de enamorar el profundo conocimiento que tienen sobre la extensión y sobre el territorio. En eso, permitirnos pensar esta idea que es muy interesante entre el diálogo del chat y lo que venían comentando los compañeros recién, respecto del discurso de la otredad, de esta idea del extrañamiento de lo ajeno que planteaba Fabri también, y de lo que un poco hacía alusión Juanma al principio, de la universidad que estaba en otro lado o parada desde otro lugar y que no encontraba un territorio, también que lo dijo Maxi. Había un periodista que se llamaba Fabián Polosecchi, que lleva 2 programas en el viejo Canal 7, que eran El Otro Lado y El Visitante. Y en El Otro Lado, cuando le preguntaron por qué esa definición, él decía, no es que estemos del otro lado, estamos del mismo lado, solamente que muchas veces damos vuelta a la cara. Creo que en esto la universidad muchas veces ha dado vuelta a la cara y la extensión es la que pone la cara, digamos, por la universidad en muchos aspectos. Y permitirnos repensar estos conceptos o estas ideas que planteaban al principio con esta idea de constantemente cambiar y repensar nuestras prácticas, de que también los territorios, y como dicen algunos compañeros comunicadores, es lo que realizamos en prácticas o en quehaceres cotidianos con un otro, y que nos permiten encontrarnos, que también nosotros somos parte y aportamos a la construcción colectiva de ese territorio que somos, y para eso la comunicación me parece, como campo disciplinar, es importante que ayude, digamos, a esta idea de entender y de verlos y de repensar los territorios. Y en esto Freire decía que la comunicación es diálogo, es educación, y que nos permite encontrarnos con otros, mediatizados por el mundo, entre hombres y mujeres, y que nos permite pronunciar este mundo, es decir, nos permite transformarlo al mundo, para la humanización de todos y todas. En eso creo que la comunicación también nos puede ayudar en este momento de virtualidad, en las cátedras, aunque sabemos la gran problemática que genera esta idea de la virtualidad, y sobre todo que no hay una conectividad absoluta, que hay un 60% de escuelas que no tienen conectividad, de comunidades que no tienen conectividad, pero que es importante pensarlo desde una tecnología que nunca va a ser reemplazada. Digamos, por más de que cualquier avance tecnológico pueda acercarnos de una manera, hay algo que nunca va a poder ser arrasado por esa humanidad tecnológica y por toda construcción nueva, que es la palabra. Me parece que ahí tenemos una herramienta, la herramienta tecnológica que ha estado a lo largo de la historia y que nos va a permitir seguir socializando y dialogando con ese otro. Y en ese sentido, les pregunto cómo hacen para repensar esta idea de la virtualidad, pero fundamentalmente esta idea del territorio en los tiempos que estamos atravesando. Puedo decir algo porque tiene que ver con lo que yo había arrancado y que quizá por ahí no reforcé algunas ideas que veníamos hablando con los compañeros. Yo lo que quería poner un poquito en relación a lo que dice Lucho, lo que quería poner el énfasis en que, si bien asombra de algún modo esta situación de confinamiento colectivo de un barrio, por ejemplo, porque hay una necesidad y yo con la cual coincido, yo creo que de algún modo lo que nosotros tenemos que repensar en la idea de territorio, porque si no le cargamos toda la pandemia, ¿no? Es que hace mucho tiempo nosotros desde los espacios de producción de conocimiento venimos confinando territorios. En el sentido, digo, yo hacía todo este recorrido sociohistórico de los cambios, esta resemantización en la cuestión social en clave neoliberal, esto que de repente ya no se le llama trabajador y se le llama pobre, pero que el movimiento implica
una disociación de la macroeconomía en relación a la política social. Esto es la política focalizada, es decir, separar, liberar la macroeconomía, que la macroeconomía se maneje como quiera, nadie la toca, y hacer foco en el problema de la pobreza suponiendo que el pobre es el responsable de la pobreza. Bueno, digo, si nosotros pensamos en nuestras prácticas y representaciones de esto que llamamos la extensión universitaria, vamos a ver que en general proliferan, cuando evaluamos proyectos lo vemos con claridad, que ese otro, digamos, de la extensión universitaria en general son esas organizaciones de base territorial y que quizás en otra época también eran sindicatos. Digo, la cuestión social que giraba en torno del trabajo y el trabajador tenía dos polos, que era Estados, sindicatos. Esta nueva cuestión social que plantea la idea de territorio y políticas sociales tiene una tríada que son agencias transnacionales que van imponiendo un tipo de política, estados del otro punto, y por otro lado, ONGs de desarrollo o organizaciones de base territorial. Digo, esas organizaciones, ¿quiénes son esos otros con los que nosotros trabajamos? Va a ser fundamental para poder ser consecuente con la idea de extensión crítica y las cuestiones emancipatorias. Por ejemplo, no es lo mismo ese tipo de organización que está en una villa, que de algún modo es la forma en que el Estado se expande bajo la forma de sociedad civil, digamos, la política social a partir de copas de leche, de comedores, digo, no hago ninguna valoración negativa de esos lugares, pero que en general son funcionales a la política focalizada y a recortar esto del territorio aislado, es decir, la pobreza es un problema del pobre porque el pobre es el responsable de su pobreza, que ese tipo de organizaciones y movimientos sociales con los que tenemos que tener interlocución, que son aquellos que tratan de unir eso que llamamos lo social de la economía y de la política. Es decir, que plantean que no solo hay que solucionar los problemas concretos, porque si no, digo esto que planteaba Lucho de lo virtual y un montón de otras cuestiones, si no pareciera que de repente este confinamiento a nosotros, digamos, nos impide poder pensar un montón de cuestiones cuando en realidad lo veo con el área proyecto, con el Juan y lo hablamos mucho, digo, nosotros instalamos una temporalidad, un tiempo-espacio universitario, que la lógica de proyecto está muy vinculada a la política focal, digamos, históricamente surge a partir de esta nueva cuestión social que la mayor manera, la forma de intervención es la lógica de proyecto que fragmenta en términos territoriales, porque hay 400 proyectos en cada territorio, en términos también temporales, porque el proyecto dura 1 año o 2 y los problemas sabemos que dura más tiempo. Digo, ahora hay muchas organizaciones, por ejemplo, una referente de La Poderosa me decía si con esa plata podían comprar alcohol en gel, la plata del proyecto, porque en realidad el problema que estaban teniendo ahora era ese. Y nos cuesta responder, digo, nos cuesta responder porque la lógica de proyecto plantea que uno puede planificar y puede de algún modo organizar el futuro. ¿Qué pasa cuando aparece algo del orden de la contingencia radical que nos desarma ese futuro? Parece que nos quedamos mudos. Digo, bueno, entonces me parece que hay que repensar un montón de esas cuestiones porque el territorio no es algo que está fuera de los procesos que nosotros concebimos. Nosotros creo que tenemos que salir de esta idea del territorio como isla porque las redes narcos fueron las primeras que demostraron que el territorio no era una isla, ¿no? Nosotros seguíamos con esta idea de vamos con una organización y tratamos de trabajar una problemática concreta que pareciera que esa problemática tiene que ver solamente con el territorio. El problema de la pobreza es un problema de territorio, no tiene que ver con relaciones sociales. Creo que a mí me gustaría plantear ese tipo de cuestiones. Sí, yo ahí quería acotar algo de lo que planteaba Luis y justo estaba leyendo las preguntitas por ahí que van surgiendo. Justo había tres preguntas específicas, que era Sol Balaco, Romina Schroeder y Patricia Silva, que estaban comentando algunas inquietudes y también de sus experiencias en territorio. Tampoco hay que rompernos la cabeza a veces pensar en estos momentos que, como decía antes, son de transición. Todos y todas nos vemos imposibilitados, la mayoría, de salir de nuestras casas. No tenemos demasiados recursos para laburar en territorio, pero como decía, al ser procesos entre personas, horizontales, en este diálogo participativo, a veces lo más sencillo basta. O sea, una llamada telefónica por celular para preguntar cómo están implica saber que la otra persona te interesa, que puedas charlar a ver en qué anda el barrio, cómo andan las familias, con los referentes del territorio. Creo que si nosotros realmente nos interesamos por esas personas, le vamos a encontrar la vuelta para darle ese sentido humanizante a este acto universitario.
nunca me gusta hablar después de Maxi, porque él siempre es muy, muy claro, muy teórico, y además que tira fechas, autores, y yo todo lo contrario. Pero creo que en este momento mostrarnos realmente sensibilizados por lo que nos pasa, y cuando digo no, implico a nuestros compañeros y compañeras de cátedra, de amigos del barrio, como también a los barrios en los que laburamos, creo que en esos actos simples también está la extensión crítica. No solo en una metodología participativa o en un marco teórico o en un cronograma de actividades específico que vamos a laburar con la cátedra tal. O sea, esa llamada a la persona con la que venís laburando hace 3 años, como un productor rural, como seguramente le pasa a Patricia, che, ¿cómo andás? ¿Qué tal la familia? ¿Cómo están con el encierro? Digo, eso es un acompañamiento entre personas. Y ahí se juega muchísimo de esto que hablamos. Así que creo que el territorio hoy no está accesible. Entonces, bueno, encontrar la forma de acompañarnos con lo que se pueda. Aunque no podamos hacer una videollamada hoy por hoy, el tema de los celulares afortunadamente nos permite llegar a casi todos lados y no hace falta que hagamos un encuentro en el marco de la educación popular. Un ¿cómo estás? Creo que hoy sirve muchísimo. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo quiero preguntar algo, si me permites. Sí, Néstor. No, me quedé pensando, en principio, 2 o 3 cosas. Qué bueno es volver a encontrarnos en estos espacios, ¿no? Yo agradezco una vez más escuchar a los amigos, ¿no? A Juan y a Juanma, a Maxi. Y la verdad es que agradezco la posibilidad que tenemos de volver a encontrarnos muchos de los que habitualmente estamos encontrándonos. Y eso es pasión, eso es ganas por lo que hacemos. Esta es la idea de seguir formándonos y aprender y discutir algunas cuestiones. Muchos de ustedes, con los cuales interactúo permanentemente, saben que buena parte de mis enfoques tienen que ver un poco con la formación. Por eso ahí acordaba con muchas de las cosas que se están diciendo. En particular con Juani, en el cual hacía un eje muy fuerte en el tema de la formación, en el tema de que la extensión, más allá de pensar esta cuestión puntual, siempre vinculada al territorio y sus lógicas, también impacta hacia adentro de la universidad, especialmente en escenarios formativos. Y ahí yo digo, si no deberíamos pensar también que en la lógica de nuestras universidades, en las lógicas de disputar poder hacia adentro de nuestras universidades, también no debiéramos dedicarle un poco de energía en esta idea de instalar un poco nuestra perspectiva, especialmente confrontando con los sectores más tradicionales, más academicistas, más conservadores en nuestras universidades. Y lo digo en concreto, yo digo, esta perspectiva que nosotros tenemos no va a ser tan fácil de instalarse hacia adentro de nuestras universidades. Es un espacio de disputa. Entonces yo digo, no solamente tenemos que problematizar y disputar y trabajar fuertemente con los territorios, con los actores de los territorios, sino también hacia adentro de nuestras universidades, porque no nos la van a hacer fácil, digo yo. Sí, yo coincido, Néstor, en ese sentido. Nosotros siempre hablábamos del proceso de fuga, ¿no? Con Maxi y con Juani en la cátedra, que a veces tenemos los extensionistas, ¿no? Nos sentimos mucho más cómodos trabajando afuera, por decirlo, del territorio universitario, que hacia el interior y de dar la disputa, de disputar los planes de estudio, de disputar los programas de las cátedras. Creo que ese es un gran desafío, por esto que entendemos nosotros que se puede profundizar aún más en un marco de post-pandemia, digamos, con una virtualidad mucho más presente, en sistemas mucho más autoritarios, digamos, y en un sistema, digamos, que profundice el academicismo, que profundice, digamos, digamos los procesos conservadores que tiene la universidad más tradicionalmente, digamos, presentes hoy por hoy. Ahí creo que ese es un gran desafío. Creo que hoy tenemos que priorizar. Me parece que hoy hay una cuestión que no podemos pasar por alto. Ahí, bueno, varios de ustedes lo mencionaban en el chat. Es la desigualdad que hay en el acceso a la conectividad. Y también no disociar, digamos, en el marco básicamente
económico en el cual, el impacto económico que tiene este tipo de pandemia, digamos, y uno lo puede visualizar en que empieza a haber una gran deserción de estudiantes en todas las universidades. Eso es una cuestión a priorizar, a tener en cuenta. Digo, no solamente, justamente por lo que vos decís, Néstor, no solamente en el vínculo que nosotros tenemos con organizaciones, con productores, etcétera, etcétera, sino también prestar atención a aquellos estudiantes que hoy, bueno, por condiciones económicas básicamente, no pueden continuar con los estudios. Y en ese sentido, me parece que ahí hay un gran desafío, digamos, prioritario, por decirlo de alguna manera. Y después vendrá el desafío de rediscutir el proceso de enseñanza-aprendizaje, digamos, los roles de educador, educando, digamos, bueno, retomando muchísimos de los autores y de las teorías y de las propias prácticas que nosotros hemos llevado adelante. Bien, ¿alguna pregunta más? Si no, vamos cerrando, más o menos estamos en horario. Parece que... Perdón, Claudio, hemos... yo no tengo una Romy, pregunta, pero dale. Sí, estamos... primero me gustaría felicitarlos. Siempre es un placer escucharlos y usarlos un poco de disparadores de pensamiento. La extensión crítica que yo conozco de la Universidad de Rosario siempre es profundamente crítica hacia adentro y hacia afuera, y se cuestionan permanentemente, se exponen para poder ser pensados, y creo que eso es algo muy positivo. Quería agregar algo por ahí muy cortito con respecto al tema de la virtualidad y a esto que planteaban. Algo de esto decía Juanma en el inicio también, ¿no? No hay neutralidad. No hay neutralidad en qué sistemas se instalan y en qué modos de intercambio. Por lo tanto, entendemos que estamos en una situación de cuarentena en la cual el aislamiento es necesario como modo de cuidado. La pregunta es de qué manera se instalan a posteriori, digamos, en este después, en este regreso a algo que no va a ser igual a antes, porque sin lugar a dudas ha tenido estos aspectos muy positivos de poder encontrarnos. Decían, bueno, nos vemos en algunas circunstancias y ahora nos estamos viendo 3 veces por semana, por lo menos, porque la virtualidad lo permite. Bueno, gran herramienta. Lo que no puede, y desde donde pensamos la extensión crítica, es de ninguna manera la virtualidad quedar como única intensidad posible en el encuentro con el otro. Porque hay algo de la presencialidad que es irreemplazable. Lo es irreemplazable, hablaban de los vínculos familiares, lo es irreemplazable en el encuentro humano, porque crea marcas, porque crea subjetividad, porque construye un entre que no se da en un sistema virtual. Y esto es lo que yo quería también rescatar, lo que nos pasó al inicio de este encuentro, donde la alegría de vernos y de reconocernos aparece virtual, pero sobre la presencialidad que tuvimos, sobre el registro y las marcas que tenemos previamente de habernos conocido y de poder añorar ese encuentro con los otros, que se da solamente a partir de una construcción que fue presencial. Y me parece que en este sentido también será parte del trabajo contrahegemónico de la extensión crítica seguir peleando porque la instancia presencial no sea reemplazada jamás por la virtualidad, que además responde a intereses particulares. Y acá retomo entonces esto que planteaba Juanma acerca de que no hay neutralidad. Tampoco en los dispositivos y en las herramientas que nosotros vamos a ir eligiendo hay neutralidad posible. Entonces nos tocará reflexionar críticamente acerca de cuáles son las herramientas que vamos a seguir utilizando. Eso, y felicitarlos, como siempre, un placer poder pensar a partir de estas cuestiones que nos plantean. Muchísimas gracias, Romy. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, me parece que ha sido cada vez más estos encuentros que se están proliferando
constantemente, como decía Romy, ahora nos vemos 2 o 3 veces a la semana. Por lo menos le hemos encontrado la vuelta para vernos y repensarnos, y me parece que de este encuentro quedan, como recién decían, varios disparadores, varias cuestiones para interpelarnos, para pensarnos, esto de cómo retomamos la nueva normalidad que se llama ahora y cómo evitamos estos procesos de segmentación, fragmentación, cómo revalorizamos el territorio, que de lo que hablaba un poco Maxi, cómo evitamos que ante estas situaciones de crisis o de emergencia la extensión se convierta solamente en asistencialismo o en cuestiones voluntaristas. Digamos, me parece que tenemos, allá de la cuestión de lo virtual o lo presencial hoy, se nos plantean grandes desafíos para el día después de la pandemia. Así que me parece que es bueno ir preparándonos para esa batalla que viene el día después, cuando el aislamiento social preventivo obligatorio termine. Me parece que la extensión va a ocupar un rol fundamental no solamente en las universidades nacionales, provinciales, sino también en la comunidad, como debe ser, donde la situación social, económica, va a ser muy, muy compleja. Me parece que ahí no podemos quitarle el cuerpo. Y el otro gran planteo, un poco lo que decía Rom y algo planteaba también Juani, es cómo mantenemos los vínculos o reconstruimos los vínculos después de la pandemia. Me parece que va a ser fundamental eso. Así que muchísimas gracias a todos por compartir este espacio. Si me permitís, Claudio, un segundito. Fabricio. Sí, no, digo, bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos, a todas. No, mi intención no era interrumpir, pero me parecía importante destacar, ya que esto es un ciclo y al cual agradezco mucho como extensionista la posibilidad que supongo nos ocurre a todos y a todas de poder participar, más allá de la multiplicidad de encuentros que hay, siempre cada uno guarda su singularidad y nos permite intercambiar, reflexionar y avanzar también en procesos creativos y constructivos. No, quería mencionar que, digamos, esto, lo que se expusieron hoy, realmente los compañeros, que es maravilloso y nos invita a pensar y a revisitarnos, se vincula con la actividad anterior, donde Agustín y María nos convocaban de alguna manera con su planteo a justamente revisar aspectos metodológicos, estrategias de trabajo, reconsiderar los dispositivos y también la importancia de lo posible. Lo planteo justamente en circunstancias donde yo creo que una de las, y Julia del Carmen lo menciona en el chat, creo que una de las cuestiones con mayor atravesamiento y que nos pone en crisis es desde la institucionalidad misma de los sujetos académicos. Y el desplazamiento, el descentramiento a esto que tanto bien definía Maxi, que es lo territorial, como algo ajeno, como algo que no es cohabitado por parte de este mundo académico, me parece que nos está remitiendo, digamos, justamente a poder reflexionar profundamente y a sostener las prácticas, porque de hecho se van sucediendo y son muchas, más allá de algunas discontinuidades. Entonces, lo que también decía Juani en torno de, insisto, de los dispositivos, cierta fetichización que hacemos a veces desde una carga inusitada de institucionalidad, me parece que es bueno revisitarla, repensarla y no abandonar los interrogantes desde dónde se constituye la extensión crítica. Esto es desde la demanda asistencialista, y no le estoy quitando peso a las necesidades y a los conflictos y las demandas realmente situadas, o desde cuestiones que, atendiendo en estadios participativos y procesuales en este sentido, se asiente en cuestiones de orden estructural y vincular. Me parece que esas son cuestiones que no guardan una falsa disyuntiva, pero a las cuales tenemos que estar siempre muy atentos. Así que agradezco mucho y el reconocimiento a vos, Claudio, a todo el equipo de Río Negro, que siempre están a la vanguardia y con una regional patagónica que nos está invitando permanentemente a las actividades. Muchas gracias. Buenísimo. Buenísimo.
Gracias. Sí, Claudio. Sí. No, perdón, lo último, ya. No hay problema. Pasa que ahí Romy justo me hizo reflexionar algunas cuestiones, también Fabri, obviamente, y todas las intervenciones, pero bueno, siempre Romy, la verdad que esos broches reflexivos que te chantan en las charlas siempre te generan algo más para seguir, ¿viste? Y la verdad que me hizo medio sensibilizar o emocionar porque, digo, si esto fuera en la antigua normalidad, este encuentro, podemos debatir, discutir y todo, pero donde se termina soldando el vínculo es en el después, en lo que pasa cuando termina la charla, el congreso o lo que fuere, cuando nos vamos a tomar el café o la cerveza, más que nada, en donde seguimos charlando, seguimos rosqueando, y ahí es donde construimos ese vínculo, esa amistad, que realmente ya no somos colegas, muchos de los que estamos acá en estos años, sino que hemos realmente hecho una amistad, y ahí ineludiblemente se me viene a la cabeza el Gordo Castro. Porque esa era más allá de tener un montón de virtudes, su gran fortaleza estaba en eso, en la construcción de ese vínculo y de esa amistad, dando la charla, pero en el post-charla. Y eso, la extensión, creo que es lo que nos identifica. Está en nuestro ADN en querer compartir y traspasar eso del marco teórico, de lo metodológico, sino interferir en las personas, digamos, ser parte tuya como vos parte mía. Y creo que el Gordo me vino la necesidad, creo, y la responsabilidad de recordarlo nuevamente, porque es uno de los grandes hacedores y formadores de todo esto. Así que bueno, eso nada más. Bueno, no puede haber mejor cierre que recordando a Jorge, así que nos unió mucho de nosotros. Muchísimas gracias a todos, a todas, a Juanma, Maxi, a Juani por la generosidad de compartir este espacio y de sumarse siempre desde el primer momento y por tanto camino recorrido en estos años. Los invito a volver a encontrarnos el próximo jueves, donde va a estar acompañándonos Oscar García de la UNSAM, que va a hablar sobre los efectos de la pandemia en la cultura de la solidaridad en Argentina. Y ya la próxima semana nos va a acompañar, junto a otros compañeros y compañeras, Néstor Techi, el jueves 11. Así que tenemos todavía unos cuantos encuentros por delante. Muchísimas gracias y yo quería agregar, y me gustó mucho mandarme el link porque hago muchas capacitaciones de la Universidad de Río Negro. Inclusive también trabajé con el tema del Tribunal de Cuentas. Una capacitación que hicieron, extensión impresionante. Así que mandame el link y estoy muy agradecido con ustedes. Enseñen mucho. Un abrazo grande. Abrazo grande. Gracias. Gracias.